Hola gente, ¿cómo estáis? Estoy muy emocionado por comenzar esta serie de videos acerca del poderosísimo OOD Framework Library o OOD. En el día de hoy vamos a tratar un ejemplo simple acerca de los servicios y en especial trataremos el de ORM. En sucesivos o en posteriores videos veremos los diferentes, vamos a ir viendo los diferentes servicios que podemos realizar con este poderoso framework. Eh, Además de eso, vamos a trabajar con las herramientas de desarrollo y muchas cosas más. Bien, después de la intro, continuamos. Bien, para el propósito de este video no es necesario, pero sí recomendado utilizar una extensión hecha por nosotros mismos que se llama, lo buscamos en el Marketplace, Shortcut, el cual nos va a facilitar mucho las cosas, bien, la creación de ficheros eh, para ahorrarnos esfuerzo, bien. La buscamos, es esta, la hemos creado nosotros mismos. Vale, vamos a comenzar. Vamos a dar clic derecho. Esto es lo que hace la extensión o shortcut, se llama. Vamos a crearnos un nuevo addon en versión 17. Si queremos trabajar con framework, vale. Esto nos crea una estructura. Esto vamos a colocarle 1. Sí, dejamos todo esto así. Cool. Vamos a dejarlo así. Esto no lo vamos a ocupar por ahora. Category. Vamos a poner technical. Ok. Ya él automáticamente nos importó esto con la creación del módulo. Ok. Vamos a cerrar todo esto y para comenzar vamos a crear. Ok, vamos a crear un fichero nuevo. View. Vamos a darle el nombre. Ustedes le dan el nombre que quieran. Vamos a colocarle View. Vamos a hacerlo así. OLP. ¿Vale? ¿Qué va a tener este fichero? Estos snipers que voy a ocupar ahora también son parte del OOD Shortcut. Bien. Data. ¿Ven? De OOD Shortcut. Data. Vamos a crearnos un Action Client. Action Client. Vale. Vamos a darle el nombre OOD. Sí, vamos así, sí, vamos a darle service. Ustedes de nuevo le dan el nombre que quieran. El tag, vamos a colocarle esto. Es importante que se fijen en el tag porque este es el identificador. Este es el identificador que vamos a ocupar en la plantilla, bien, en la plantilla. Vale, vamos a crearnos un menú. Vamos a crearnos un menú del tipo root, creando un root primero. Vale, creamos otro menú del tipo category y este category va a ser los servicios. Sí, menú root y otro menú del tipo actions y este tipo action va a ser ok, y este sí va a ser ORM service, vale. Ok, aquí quedó. Este que está aquí, este es el que vamos a colocar aquí. Ok, esto sí, esto se ve. El parent va a ser este. Vale. Ahora vamos a importar este ficherito aquí en el data. View. Ok, perfecto. Vamos a darle coma para que nos formate bien. Vale. Por ahora podemos. Vamos a correrlo. Vamos a correrlo.
Esperemos que corran. Ya corrió. Por supuesto. De nuevo estamos ocupando la versión 17. Estamos ocupando la versión 17. Este es el módulo que hemos creado. Y por supuesto no vamos a ver nada porque este client, este action no está registrado bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, volvemos al código. Vamos a parar encima de O. Creamos con nuestros shortcuts un nuevo componente que se va a llamar, o le vamos a llamar OService. De nuevo, ustedes le ponen, si la palabra va a estar, si va a componer varias palabras, debemos separarla con un espacio. OService, esto va a ser OService. Vale, creamos OService. Vale. El tipo action, y esto no creo la estructura necesaria. ¿Ven? La estructura necesaria para ese action, con todas sus importaciones, con todo lo necesario para comenzar a trabajar bien. Incluye además esta plantilla, ¿ya? Dentro de la plantilla del layout, que previamente, si esto tuvieran que hacerlo a mano, sería bastante trabajo. Pero en teoría tendrían que teclear todo esto, ¿no? O sea, escribir todo este código. Llamamos al sub-environment y de ahí dotamos de las configuraciones previas. Las configuraciones previas. Vale. Vamos a ir a la plantilla y ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a decirle que queremos un row, que este row va a tener dentro, vamos a agregar el botón y vamos a tenerle un margen de 4. Vale. Ahora vamos a crear el botón. Ok. Y dentro del botón vamos a decirle que es un URM. Ok, el nombre que le vamos a dar. Service. Pues, no tenemos que hacer ninguna otra importación porque en el archivo manifiesto le hemos dicho que importe todo lo que esté en esta ruta, bien. Por eso no tenemos que hacer ninguna de estas importaciones. Es una de las bondades que ya por defecto incorpora el módulo. Ahora sí le damos aquí, seguimos teniendo el error. Vamos a refrescar. A ver, seguimos teniendo el error por algún motivo. Falso. Okay. Vamos a ver aquí OService template. Ok. El template, ojo con esto, había dicho que tuvieran cuidado con esto, ¿bien? Y es por eso, porque este nombrecito que está aquí en el tag es el mismo nombre que debe de estar en este fichero, ¿vale? Es la plantilla que reemplaza todo el código, ¿está bien? Y además de eso debe estar en el registro, ¿no? Tiene que estar aquí en el template, ¿no? O sea, este template hace referencia a este template, ¿ya? Y este template es lo que se va a dibujar en el action client cuando se manda a llamar, ¿vale? Eso en teoría es eso, ¿eh? Vamos a refrescar por acá. Y si no ha habido ningún problema, ya sí debemos tener. Refrescar. Ok. Seguimos con el error. No está registrado. OService. Ok. Vamos a ver lo que es.
service, add actions, service, okay, service, service. Ok, ya está. Ahí quedó. Bien. Está esto un poco feo. Esto lo vamos a corregir en un momento, pero es para mostrarle que ya se muestra a la vista. Esto no hace nada por el momento. Vamos a utilizar un poco el botón, que se ve feo. Está feo. Ya con esto no vamos a trabajar más. Esto con esta view ya no vamos a trabajar más. Ya automáticamente vamos a crear todo por acá. ¿Vale? Este va a ser nuestra plantilla. Y en nuestra plantilla vamos a crear un botón. Vamos a utilizar ya el botón con la clase típica de Bootstrap, ¿vale? btn primary y por ahora vamos a agregarle ok, sí, vamos a hacer lo siguiente: crear un evento de click, y la función vamos a llamarla no sé, get. Ustedes le ponen el nombre que quieran. Yo le voy a poner get URM service, o la llamada al servicio, ¿verdad? Esto no recibe ningún parámetro, o no va a recibir ningún parámetro por el momento. ¿Qué hacemos? Creamos la función por acá dentro del setup. Creamos disculpen, fuera del setup, la creamos por acá. Esto va a ser así, y esto va a ser así: console log. Esto vamos a darle así, usar los namepads, console log. Ya está funcionando el servicio. Ya está funcionando el servicio, ¿vale? El servicio. Ok, por ahora todo ha ido bien. Vamos por acá. Esto ya debe haber cambiado a primary, exacto. Le damos clic, no vemos nada porque estamos, y ya está funcionando. Vamos a ver de nuevo. ¿Ven? Ya está funcionando. Vamos a refrescar completamente la pantalla, a ver qué errorcito nos tira. No retira ningún error. Ya está funcionando. Hasta ahora todo bien. Ya está funcionando. Volvemos al código. Y vamos a hacer lo siguiente: dentro del setup, colocamos, vamos a crearnos un estado. No vamos a perder más tiempo en eso. Use state. Ok, use state, y en el use state vamos. Ok, ahí. Creamos una variable. Vamos a crear una variable de estado, partner, porque lo que vamos a hacer es consumir del modelo partner, ¿vale? Vamos a consumir del modelo partner. Ya adicionalmente a eso, mandamos a llamar el servicio de ORM, como lo vamos a hacer, así, de esta manera. Todo dentro del setup instanciamos this ORM use service. Vamos a emplear el servicio por primera vez el servicio ORM, es el que vamos a trabajar. El servicio lo importamos por acá arriba. Lo siguiente, lo importamos from web. Creo que era por acá, sí, core
sobre hooks, ¿vale? Y de aquí entonces nos traemos esto por acá, y aquí lo que sí vamos a importar es use state, y aquí de use state, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ya mandamos a llamar el servicio, llamamos el servicio de ORM para trabajar sus métodos, creamos la variable de estado partner, en el cual vamos a, por defecto le damos un array vacío, porque va a ser un array vacío, y ahí vamos a incluir, o va a incluir los objetos que vengan, o sea el JSON que venga de la base de datos, ¿vale? Bien, todo bien por ahí. Ok, esto ya no requerimos. ¿Y qué vamos a hacer? Ok, ¿qué vamos a hacer? Aquí se llama algo RM, y creamos una variable cualquiera, una variable local. Por supuesto, esta función, sí, por supuesto, va a ser de tipo async, y vamos a darle await. Vamos a estar esperando la respuesta. Este ORM, vamos, o sea, tiene varios métodos que son los mismos métodos que normalmente con el framework de Python podemos usar, solo que esta vez en vez de hacerlo así, o sea, del tipo snake case, lo hacemos del tipo camel case, read, ¿vale? ¿Quién vamos a leer? Vamos a leer el modelo REST Partner. No, por ahora no va a tener ningún dominio, no le vamos a definir ningún dominio, y nos traemos de la base de datos del modelo en sí la imagen del tipo 128, claro. Y aquí con respecto a la imagen les enseñaré un truquito, name, el nombre, por supuesto, el website, y también vamos a traernos el phone. Ok, el phone, el teléfono, vamos a traernos el teléfono también, vale. Ok, todo bien hasta ahora. Entonces ahora lo que queremos hacer es de hecho vamos a devolver. Ok, vamos a agregarle aquí la variable de estado. Usamos el state, y el partner. Esta variable de estado es esta, ¿vale? Esta variable. ¿Qué vamos a hacer con esa variable? Bueno, aquí la hemos instanciado en 0, y aquí la vamos a rellenar con lo que venga, con los datos que venga de esa base de datos, de la base de datos, ¿vale? De esa data que viene de la base de datos. Bien, aquí hicimos un poco de formatting. Ok, aquí hicimos un poco de formatting. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos construyendo la consulta, y por acá ya estamos rellenando la variable de estado, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Vamos a la plantilla, vamos a devolvernos a la plantilla. En la plantilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a refrescar el servidor y vemos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido. Veremos qué es lo que ha ocurrido. Aquí el botón manda a llamar esta función
lo que hace es construye la consulta y la rellena en la variable estado partner para que sea usada. ¿Vale? Ok. Al momento de la creación. Ok, vamos a refrescar por acá. Vamos a estar trabajando con O, con la herramienta de desarrollo. ¿Vale? Vamos a hacer un poquitico para que vean. O sea, miren lo que está pasando aquí. A ver, al momento de la creación, al momento del setup, o sea, ya se cargó esto. Al momento, en el estado, ok, vamos a ver, estado. Ah, sí, claro. Vamos a darle clic por acá. Este es el O service. Y en el O service, que es el componente que nosotros hemos creado, aquí tenemos, también lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Como sabemos lo que estamos trabajando, le damos clic aquí, ¿vale? Y en el estado, miren lo que pasa. Al momento de la creación, en el partner no hay nada. Pero cuando le damos aquí al botón, voilà. Aquí se rellena la variable estado. Con los elementos que nos ha traído de la base de datos. O sea, como no le pusimos ningún dominio, él nos trajo todos los registros que vienen en la base de datos. O sea, con respecto al modelo REST Partner. Y aquí están sus datos. Vamos a ver, console. Ok, en el estado. Esto aquí. Mándala a la consola. En la consola que tenemos por acá, tenemos en el environment, podemos trabajar cualquier environment. O sea, todas las variables, sabemos que esto es un action client. Y todos los demás parámetros. Los demás parámetros de la configuración del entorno. Ya, por supuesto, aquí nos va a traer, como mandamos a llamar el servicio de ORM, aquí tenemos todos los métodos que se pueden hacer la llamada. En este caso hemos llamado al serve ya, para que lea todo lo que tenga la base de datos. Pero se puede trabajar con read, nameget, con todos los diferentes métodos del ORM. ¿Vale? Las props, de momento no tienen ninguna prop, pero sí tiene algunas por defecto, ¿vale? Sí tiene algunas por defecto. De momento no le hemos definido ninguna prop. En el estado, en el target, en el objeto target tenemos el partner y en el partner tenemos, bien, todo lo que nos ha traído de esa base de datos, ¿vale? Tenemos el nombre, tenemos el website, que en algunos salen falsos porque no existe simplemente. Y el phone, el teléfono en este caso, ¿no? Y su imagen en formato en base 64, ¿no? En base 64. Bien, hasta ahí todo claro, ¿eh? De nuevo, cuando mandamos a recargar esto no existe. Esto en el estado no existe, el panel está vacío. Cuando le damos clic, automáticamente se rellena todo, o sea, nos trae todo. Hay una segunda forma que la vamos a ver al final del video. Hay una segunda forma que es, en vez de hacerlo con el botón, el trigger, ya lo tengamos disponible directamente en la creación, ya como pudiera ser una vista Kanban, una vista free o lista, una vista formulario o form, o sea, cargar datos ya por defecto. Para el propósito de este video no es eso lo que queremos, pero podemos crear un ejemplito al final en el cual veamos todas estas cosas. Bien, vamos a continuamos porque no hemos acabado, o sea, de esta manera ya sí, el botón manda a llamar y manda a repintar o manda a rellenar la variable de estado partner. Ya tenemos disponible la variable partner una vez que le demos al botón, pero ahora vamos a utilizar la plantilla. En la plantilla, ¿qué vamos a hacer? Bien, en la plantilla vamos a querer
a crearnos. Ok, vamos a crearnos. Ok. Vamos por acá. Vamos a buscar Bootstrap. Y en Bootstrap vamos a buscar un grupo de cartas. De card, ¿no? Grupo de cartas. New versions. No sé qué es. Acá. Ok. New version. Y aquí vamos a buscar card. En el card. Ok, vamos a buscar alguna que nos satisfaga. Okay, vamos a buscar así, card, row. Ok, sí está por acá. Esta no me gusta, esta no me gusta. Por ejemplo, esta quick card, ¿vale? Esta quick card. Vamos a copiarnos todo esto. Volvemos aquí y le decimos dentro de un tip.row quick row, dentro de un row, dentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer. Creamos un T. En el T que vamos a tener, vamos a hacer que se renderice. Se renderice si y solo si el state, vamos a llamar a la variable state partner, existe. Si hay valores en el state. Si no existe, pues no se va a rellenar nada de esto, ¿vale? No se va a rellenar nada de esto. T for each igual, y aquí va a ser state partner, key y el partner, te as puede poner data, o si queremos podemos trabajarlo con P, partner. Sí, vamos a trabajarlo con P para que sea más simple. Y ya empezamos a ver cositas, ¿bien? Por supuesto, si vamos a recorrer por cada elemento, él tiene que, tenemos una forma de identificarlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajarlo con el T-Key. Algo parecido a lo que hace React, la librería, o sea, la biblioteca React con los componentes, ¿no? Que le da una llave única, ¿ya? La llave única va a ser el ID, ¿vale? El ID. Ahora sí, podemos copiar todo eso que teníamos. Por supuesto, ahí sobran cosas. Call y call. Esto sobra. Esto sobra. Ok, sobra, claro, porque al igual que React también necesita el cierre el cierre, bien. Entonces, ya hasta ahí estamos todo bien. Ok, todo bien. Ajá, todo bien. Bueno, de hecho, este row no hace falta. Este row no hace falta. Este row no hace falta, ya que tenemos este. Vamos a darle, sí, el 3 para que sea responsivo. Copiamos esto. En el largo van a tener 5. 5 va a tener un gap de 4. Perfecto, todo bien. Ahora margin. Ok, hasta ahí. Margin and bottom. Okay. Ajá, dejémoslo así. Por ahora dejémoslo así. Bien. Entonces ahora. Ok.
Ok, ok. Todo bien, bien, todo bien. Entonces ahora, aquí ya como ya tenemos disponible, o sea, como vamos a tener disponible la variable partner, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner dentro de un span, ¿sí? Un segundo. Dentro de un span, y en este span de escape igual. Ajá. Como ya tenemos disponible la punto, el name, por ejemplo, el name, y copiamos esto, esto lo pegamos por acá, esto lo pegamos por acá, esto vamos a ponerle el que método, o sea, qué campo tenemos disponible. El name, el website y el font. Vale, vamos a utilizar el font que es cuando es la mayoría. Creamos otro parágrafo con el website. Vale, ahí quedó. Entonces, con respecto a las imágenes, hay que hacer un tratamiento. Vale, hay que hacer un tratamiento. Esto ya no es SRT, sino es TATTR, y lo convertimos en una etiqueta adecuada. ATTR adecuada para el manejo en el QWeb, que es lo que maneja Code, ¿vale? Entonces, aquí qué vamos a hacer. La imagen, de hecho, vamos a mostrarte, o sea, te muestro aquí, la altura tampoco es de ATTR, así. Y en la altura que vamos a mostrar el PName, por si no existe, ¿vale? Bueno, también debemos definir el data. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Dentro, ponemos comillas, data. Y aquí es el truquito que les iba a mostrar. Truquito que les iba a mostrar para poder renderizar la imagen. La imagen en base 64. En el caso de que se requiera, ¿no? Coma. Y el coma. Tenemos el string template. Y el string template va a ser data. Image 128. Ok, vamos a darle aquí. Ok, reading, ok, scroll. Bueno, de momento no tenemos ningún error, ¿vale? No tenemos ningún error. De nuevo, volvemos a las herramientas de desarrollo. Colocamos aquí Service, lo apuntamos y vemos aquí que está vacío. Le damos ORM path y automáticamente se rellenó esto y aparecieron las imágenes. Evidentemente es responsivo. Esto que está aquí es responsivo. De nuevo, desapareció. En el estado no hay nada. De nuevo, aparecieron, ¿vale? Entonces, hay una forma de no usar el trigger y que automáticamente se cargue esto sin tener que usar el botón, ¿vale? Es la siguiente forma. Volvemos al código y esta vez vamos a agregar, de hecho volvemos a la carpeta, clic derecho, load shortcut, y creamos un servicio. Este servicio es reutilizable, ¿vale? Es totalmente reutilizable. Vamos a agregar el URM. El URM es service. Ok, URM service. URM service y URM service
no vamos a ocupar el RPC, vamos a utilizar solamente el ORM. Y dentro aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. OAuth service, esto vamos a llamarlo OAuth.get partners, por ejemplo, .get partner, ¿ya? Esta función la llamamos aquí, así, ¿vale? Llamamos el ORM, tenemos acceso al servicio de ORM. Y aquí vamos a devolver, o sea, primero vamos a querer lo mismo, const data, pero esta vez vamos a esperar ORM, ya lo tenemos por acá arriba, ORM.search read, ¿vale? O sea, mejor vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarlo. ¿Dónde lo tenemos? Okay. ¿Dónde lo tenemos? Ajá. Aquí. Ok. Search read. Esto no es. ¿Sí? Así. ¿Vale? Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Devolvemos esa data. Ya, devolvemos esa data. Ahora de vuelta aquí. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Para lograr si una vez registrado el servicio, ya con esta función, con este registro, hemos registrado este servicio, ¿eh? Lo copiamos y en vez de que tengamos el trigger por aquí por el botón, o sea, que inyectemos la data por acá, tener de manera automática, como lo había dicho al principio, como lo hacen las vistas tradicionales, ¿vale? Para lograr eso, lo que se debe hacer es mandar a llamar al servicio por su nombre, ¿vale? ¿Qué hacemos? Le decimos, esto ya no es requerido, esto ya no lo requerimos y le mandamos a llamar use service y pegamos esto. Ahora, esto tiene un inconveniente. Que debemos resolver. Vamos a reiniciar el servidor. Ok, y vamos a refrescar. Una vez refresquemos, tenemos la siguiente incógnita sin resolver. Si bien en el state, de manera automática, sin mandar a llamar este botón, ¿no? Que va a dar un error, por supuesto. En el estado de este componente, si bien ya tenemos disponible la data, si se dan cuenta, tenemos el partner, pero dentro del partner hay un objeto data, que este data sí que tiene los registros, cosa en el ejemplo anterior que teníamos solamente el partner y todos estos elementos pertenecían al partner, ¿vale? Para eso lo que debemos hacer es lo siguiente. Ya en el partner en el state del partner tenemos esa data, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la vista aquí y le decimos, bueno, si esto tiene datos, bien, está bien, pero debemos ponerle un nivel más, ya que partner no es el objeto que queremos, sino la data que se encuentra dentro del partner. Por lo tanto es data. Y si refrescamos y nos vamos a la vista, refrescamos por acá, voilà, aquí tenemos de nuevo la vista, pero esta vez sin darle, por supuesto aquí va a dar un error, sin utilizar el trigger. O sea, tenemos esta forma que es la carga automática, que por supuesto podemos ir jugando aquí. Este servicio, como les dije, es reutilizable. Aquí podemos ir jugando podemos irle poniendo
dominio, ya, cualquier dominio que queremos que se muestre, ¿bien? Que queremos que se muestre. Bueno, chicos, lo dejamos hasta aquí. Dale me gusta al video, compártelo con tus compañeros, suscríbete y hasta pronto, hasta un nuevo encuentro. Chao, chao.